Bien, para hablar un poco de coyuntura y lo que se viene en estos menos de 70 días de la campaña electoral, estamos a pocas semanas ya de las elecciones, ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. Señor Cornejo, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Para todos es sabido que estamos ya en una especie de recta final de la selección de esta campaña. Quedan menos de 70 días para los comicios generales, pero mucho se habla o mucho se cuestiona el tema de la agenda pública y la agenda política que vivimos, ¿no? Que planteamos, que ponemos en la mesa. ¿Cómo usted califica esta agenda que se viene desarrollando en el país en estas semanas? Yo la califico de una agenda polarizada y mediocre. Polarizada porque lamentablemente está en la agenda temas que requieren solución inmediata, sobre la cual se plantean propuestas alternativas radicales de uno y de otro lado, pero poca sustancia. Y mediocre porque en esa agenda no están temas que creo son también importantes, pero tienen la ventaja, además, estos temas que no están incluidos, de poder dar alternativas que solucionen los primeros. Por ejemplo, el Perú está ubicado ahora en una situación geográfica extraordinaria. ¿Cómo estaba antes? Hace 10 años ese no era un tema, podríamos decir, entre en juego. Y es que se ve todos los días en las noticias internacionales y también regionales, vemos que la ubicación en la cuenca del Pacífico resulta una... Otros países nos envidian en esa ubicación. Por eso, el puerto del Callao, con toda la modernidad del puerto de Chancay, tiene el aeropuerto triplicado en su capacidad alternativa, y inversores de todo tipo que empiezan a tener interés en Perú. ¿Qué está haciendo Perú para poner en marcha un plan diseñado por nosotros los peruanos para que eso beneficie a los peruanos? Uh-huh. Francamente, de lo que leo, de lo que veo y lo que escucho, nada. Y entonces, lo pongo solo como un ejemplo. El puerto de Chancay está con un año de operaciones caminando hacia el millón de teos. Ya están un poquito más de la tercera parte. Muy bien, pero la ciudad de Chancay no tiene su plan de desarrollo urbano aprobado. Increíble. Parece una isla, ¿no? Significa gobernanza. ¿Quién debe aprobar ese plan de desarrollo urbano? El municipio provincial. Uh-huh. ¿Por qué no lo aprueba? Hace un año que lo tiene en cartera. Hay disputas políticas mediocres entre el alcalde provincial y el distrital que pretende que su ciudad crezca y el otro no quiere aprobarlo porque no quiere darle ese, entre comillas, espacio o ventaja política. Esa mezquindad debe desaparecer. Ambos alcaldes van a dejar de ser alcaldes en unos meses. No tenemos plan de desarrollo urbano. ¿Cuál es el problema? Si no tienes plan de desarrollo urbano, no sabes cuál es el terreno para industria, cuál es intangible, cuál para agricultura, y pronto tendremos seguramente en ese eje entre Chancay y Callao la primera propuesta de zona económica especial privada. Ya está la ley, ya está el reglamento. Y algunos inversionistas vendrán y dirán, quiero invertir. Y dirán, ¿en qué terreno? No se puede, señor, porque el plan de desarrollo urbano no está aprobado. ¿Se puede tener este tipo de inconvenientes? Definitivamente no. Claro. Ahora, esta mediocridad que usted advierte en esta agenda política tiene que ver también con estas propuestas llenas de generalidades, a veces hasta medias gaseosas, de parte de los candidatos. Sí, y eso tiene que ver con partidos políticos que no están estructurados, que no trabajan 24/7, sino que solo se forman unos meses antes de la campaña para hacer campaña, llegar al poder y luego ya ver qué hacemos. Esa es un poco la cultura que existe en este momento. Y lo digo con pena, porque no solamente están en este trance, digamos, mediocre, los partidos de reciente creación, sino también los antiguos, ¿no? Todos están contagiados por la misma mediocridad. ¿Qué debe hacer un partido político? Primero, su tarea, hacer política. ¿Cuándo? Siempre. Debe ser el contacto entre la población y, digamos, el Estado. Los partidos políticos, ¿están todo el tiempo haciendo política? No. Primera tarea incumplida, la fundamental. Segunda, ¿qué tienen que hacer? Preparar los cuadros políticos, los que van a ser los candidatos. Esa tarea la realizan tal vez 2 o 3 partidos y punto. Pero
Claramente no tenemos nuevas generaciones de políticos formados en los partidos políticos que puedan presentarse a la nación y decir, miren estas caras, están preparados, los hemos preparado, están listos para gobernar. No, no tenemos. Segunda tarea, calado. Tercera, tienen que hacer propuestas y para eso tienen que recorrer el país, estudiarlo, revisar el mundo, el país, cómo está funcionando, cómo están los cambios. ¿Cuáles son las propuestas? Yo estoy leyendo algunas que se repiten, ¿no? Asamblea Constituyente y cambio de constitución. Bueno, eso es Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Ya quienes sigan en este tema realmente veo que la terquedad va por encima del juicio y el sentido común. Segundo, pena de muerte. Ya sabemos que ese es un eslogan que no se puede hacer, porque para hacerlo tenemos que hacer una serie de pasos y cuando terminen esos pasos ya se acabó el gobierno de quien está pretendiendo hacer. Tercero, salida de la Corte. Bueno, de repente es una propuesta que se puede estudiar, pero antes hay otras medidas que tenemos que tomar. Por ejemplo, que las instituciones nacionales cumplan sus tareas y no estén infiltradas unas en otras y encontradas unas con otras. Y así podría seguir mencionando. Entonces los partidos políticos, que son, digamos, la cuna o el germen donde deberían salir estos nuevos escenarios de propuestas de candidatos institucionales, no están haciendo eso. Claro. Antes yo recuerdo mucho cuando eran las campañas electorales y se esperaba siempre escuchar básicamente propuestas sobre 3 temas, ¿no? Economía, salud y educación, ¿no? Ahora digamos que la prioridad está centrada parece en la seguridad y entendemos, es mucho más fácil, ¿no?, para el candidato hablar de seguridad, porque tienes mucho más material, hay medidas mucho más inmediatas, son las propuestas, como usted señalaba, pena de muerte, digamos que es mucho más fácil. Ahora, haciendo todo este balance que ha efectuado usted respecto a los partidos políticos, hay muy pocos que tienen la labor que hace un partido político, más son agrupaciones que se forman para elecciones. En medio de esta situación, ¿cuál es el escenario con el que nos vamos, o cree usted que nos vamos a encontrar? Yo creo que tenemos 3 escenarios posibles. Uno primero, creo hasta el momento, es el que se puede dar, lamentablemente, que se repita lo del 2021. Es decir, que se fragmente el voto y que pase a la segunda vuelta a un partido de extrema izquierda con un partido de extrema derecha. Ese es más o menos el estilo. Ya sabemos a qué conduce eso. A que en la segunda vuelta se vote por el que no por el que quiere, sino porque no quiero que salga el otro, y al final tenemos esta mediocridad de la que estamos hablando. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que todos hagamos un poquito de esfuerzo, nos preocupemos por revisar las propuestas, los candidatos, las personas, la unidad, etcétera. El voto no se disperse tanto y se concentre en 2 o 3 partidos. Claro. Hay 8 partidos para los parlamentos. Es demasiado para hacerlo del cerebro en los próximos 2 meses. Ya no digo la votación. Hacerlo de la votación. Si esto pudiera pasar, tal vez podría pasar 2 partidos que pasen y que tengan la característica de por ejemplo, retomar el crecimiento a la mitad, o menos de la mitad de lo que debería estar, por lo tanto retomar el empleo, retomar la autoridad, retomar la confianza, la inteligencia, la tecnología y la capacidad estratégica para combatir la enfermedad de verdad, no con pequeños destellos pues, a la teoría, ¿no? Y en tercer lugar, que plantee el proceso. ¿Qué vamos a pasar como según los próximos para los próximos 20? Hay que trabajar para el futuro, pero desde ahora. Así trabajan todos. Así trabajan nuestros vecinos los chilenos, así trabajan los colombianos, así trabajan los brasileños. ¿Y qué decir de los colombianos? Nosotros necesitamos dar ese salto. Y la otra alternativa, la peor, es que pasen, puede pasar, 2 partidos de extrema izquierda oriental. Con eso, bueno, ya podemos ver está muy complicado. Bien, sí, pues parece, hay escenarios en los que no nos gustaría estar, ¿no? Porque, como usted señala, ¿no?, ya hemos pasado por ello y terminamos votando por
bueno, la mayoría termina votando por o en contra de, ¿no? Y hemos visto las consecuencias. Ahora, ¿por qué se habla muy poco sobre propuestas económicas? Y cuando se habla de propuestas económicas, son muy generales. ¿Cree que el candidato subestima al elector respecto a conocimientos en temas económicos? ¿Ve que no es muy popular el tema y por eso no lo toca a fondo? Sí, yo creo que eso es parte de la respuesta. Creo que muchos candidatos tienen temor de decir que la inversión privada es la que genera empleo. Así. Por ejemplo, si yo digo en este momento, la inversión privada es la que genera empleo, seguramente un montón de gente no votaría por mí. ¿No es cierto? Ese es el temor. Porque hay la narrativa de que la inversión privada no paga impuestos, explota, abusa, y seguramente hay algo de eso. Pero lo que no se dice es que la estadística, que no engaña, es la estadística real y concreta, es que del 100% de inversión que hay en el Perú, el 80% es inversión privada. Tanto la pequeñita, que es la mayoritaria, del que está en el mercado vendiendo su carne, o del bodeguero del barrio, o del señor que hace su emprendimiento, hasta la mediana empresa textil o la gran empresa minera, nacional o extranjera. Todos forman parte de la inversión privada y no solamente las grandes empresas. Esa narrativa que dice inversión privada igual gran empresa que no paga impuestos es la que ha avanzado gracias a que los partidos políticos no han tenido ni la capacidad ni el coraje de decir a tiempo las cosas. Ese es un tema. Y el otro tema es que muchos de los partidos, y lo digo después de haber leído ya los planes, no tienen idea de cómo se produce el crecimiento. Algunos creen, de verdad, que el crecimiento se produce por un discurso. Otros creen que el crecimiento se va a producir porque el Estado toma las empresas. Esas personas no han leído la historia del Perú. Y si son mayores de 40 años, eso es muy grave, porque han vivido una época en el Perú en que el Estado ya tenía empresas. Había empresa que se llamaba Centromin Perú, había una empresa que se llamaba Minero Perú Comercial, había otra empresa que se llamaba Minero Perú, por poner un ejemplo. Ya hemos tenido esa situación. ¿Y cómo nos fue? Bueno, nos fue mal. Hemos tenido que regresar a un proceso donde hagamos concesiones con la inversión privada sin perder la propiedad para poder lograr resultados eficientes. Entonces, creo que hay temor a decir que la inversión privada genera empleo. Creo que hay temor de decir que hay que cambiar el Estado tal como está, porque el Estado tal como está no está cumpliendo con la salud pública, con la seguridad, con la justicia, con la educación pública. Esa no es tarea de la empresa privada, esa es tarea del Estado. Entonces, cuando le preguntan a los candidatos, ¿y qué va a hacer usted? ¿Cómo va a financiar eso? Hay un candidato que ha dicho que va a usar las reservas internacionales. Dice que de los 80 y tantos mil millones, 50.000 los va a usar. Ese candidato ha sido director del Banco Central y sabe perfectamente que eso no es posible, por dos razones. Primera razón, hay que cambiar la Constitución para eso, pues porque justamente al decir voy a usar los 50.000 millones de dólares de reservas, quiere decir que va a intervenir el Banco Central como gobierno. Y eso es modificar el artículo que ha permitido estabilidad cambiaria, que el Banco Central pueda hacer su tarea. En otras palabras, que no tengamos inflación. Algunos no valoran eso, pero eso es fundamental. Y mire, el señor Velarde ha ido a Davos, el único presidente del Banco Central sudamericano que ha ido a Davos a dar cátedra. ¿Por qué? Porque hace bien su tarea. Entonces, no se puede hacer por esa razón. Pero además por una segunda, todavía mucho más concreta. El dinero de las reservas en parte le corresponde al gobierno, que pone fondos, pero todos esos fondos son para pagar deudas en dólares. Por ejemplo, para pagar empréstitos que tenemos o para pagar compras que hacer. Otra parte es del Banco Central y ese dinero es para mantener reservas que permitan dar al mercado la señal de que el tipo de cambio no necesita subir. Y otra parte no menos importante es del público. Son las personas que tienen sus depósitos en dólares y que de acuerdo a la norma tiene que el banco encajar 40% de esos depósitos en el sistema. En otras palabras, no se puede hacer, ¿no? Y otros que dicen, bueno, con los fondos que vamos a ahorrar porque ya no va a haber corrupción, ¿no? Entonces vamos a financiar tal cosa. Lo que hay que decir es lo siguiente. Con los fondos que hoy tiene el Estado, que son 3 veces los fondos que tenía el Estado hace 3 o 15 años, con esos fondos y no con otros, se puede mejorar tremendamente la educación, la salud, y se puede lograr la justicia que estamos buscando y la seguridad. ¿Cómo? Con un Estado que no tenga todos los problemas que tiene. Lo primero que hay que hacer es una tremenda reingeniería del Estado.
¿Y qué tiene que hacer la actividad privada? Tiene que generar empleo, invertir y pagar sus impuestos sin afectar al medio ambiente. Claro. Ahora, justo ayer, por donde vivo, pasaba una caravana de un partido político, ¿no? que iba con un candidato. Y eran 3, 4 vehículos, ¿no? Con altavoz, con una música, y se veía mucha gente mayor, ¿no? Mucha gente bastante mayor en los vehículos, ¿no? Muy poco joven, ¿no? Y se sabe que cerca del 39% de la población electoral tiene menos de 40 años, ¿no? Este público joven, este colchón de jóvenes, ¿cree que tiene interés serio, real, en el acontecer político? ¿Se va a involucrar en estas elecciones? O sea, se tiene que involucrar, pero, digamos, ¿seriamente se va a involucrar? Yo creo que a ellos les bastaría con que entre algún gobierno y gobernantes que no sean corruptos. Pero creo que eso sería para ellos un elemento básico, pero que no creo que se estén interesando tanto más en el detalle. Y no creo, porque el que tiene menos de 40 años es una persona que no ha vivido con conciencia, digamos, algunos de los problemas que hemos tenido en los años 70, 80. Y eso es producto también no solo de no haberlo vivido, sino que la educación que han tenido no les permite tener un razonamiento y un pensamiento propio sobre ese tema. O sea, son jóvenes, como todos los jóvenes del mundo de este tiempo, que piensan en el aquí y ahora. Entonces ellos van a esperar medidas muy concretas. A ver, no me palabrees, dime concretamente cómo vas a hacer para que no haya corrupción. Que yo voy a cuidar mucho con quién voy a estar. No, eso no me gusta. Una cosa concreta. De eso aprovechan los candidatos para dar planteamientos efectistas que generen un impacto y la gente diga, como dijo, muchos de esos jóvenes votaron por el señor Castillo el 21, sin ser necesariamente de sectores de izquierda. ¿Y por qué votaron? Porque decían, estoy harto de todos los demás y por lo menos este es un profesor que de repente hace algo, ¿no? No robará, pues, ¿no? Ya vimos qué pasó, ¿no? Ya vimos qué pasó. Claro. Entonces, realmente creo que el 21 es un excelente ejemplo de cómo no debemos hacer las cosas. Y yo creo que un mensaje importante para los jóvenes sería, bueno, ellos sí van a pueden revisar los planes, ellos sí pueden ver detalles de lo que estás diciendo o de lo que no estás diciendo. A ellos hay que darles medidas concretas, pero que tengan un contenido programático y una base de financiamiento y de factibilidad que sea la que justamente necesitamos. Claro. Y ellos se dan cuenta cuando solamente hay frasecita general. Sí, esas generalidades de las que hablábamos, ¿no? Y justo hace unos días yo veía en redes sociales una entrevista que le hicieron a un candidato presidencial, me parece que era Ronald Atencio, y le preguntaban sobre el tema de agricultura, tema de economía, de minería, ¿no? Y él señalaba que no había que, digamos, exportar piedras, así se pronunciaba, ¿no? No hay que exportar las piedras, hay que producir aquí, hay que tener plantas para procesarlas, ¿no? Qué sé yo. Y también hablaba sobre el tema de agricultura, decía de los arándanos, la gente no come arándanos en el Perú, ¿no? ¿Usted cree que un trabajo de parte de algunos candidatos de poner uno arriba y otro abajo y el de abajo victimizarse y que le tenga cólera al de arriba? ¿De eso se trata la postura de algunos congresistas, perdón, de algunos candidatos? Se trata de eso, de polarizar a partir de la victimización. Bueno, yo te explico, la inversión privada es la que genera empleo, no el Estado. El Estado puede promover que la inversión privada genere empleo. No, pero sin embargo la gente no tiene cómo atenderse en las colas del hospital. Está bien, pero eso es una tarea del Estado, no me quita que yo crezca. No, pero hay pobres. Sí, pero hace 20 años atrás había más pobres. No me interesa, hay pobres ahora. Se combina el efecto aquí y ahora, que manda en miles de personas, sobre todo los más jóvenes, con el elemento falta de conocimiento. Y aquí viene un tema grave de la educación pública. En la última prueba PISA hemos salido últimos en pensamiento complejo, pensamiento creativo. Eso quiere decir dramáticamente que no solo no tenemos hábito de lectura, que no solo no comprendemos lo que leemos, sino que también no tenemos pensamiento u opinión propia sobre lo que leemos. Y eso es gravísimo.
Entonces repetimos fake news, repetimos titulares, y esos efectistas, de uno y de otro lado, ¿no?, ganan espacio. El señor Atencio plantea abiertamente un modelo socialista para el Perú, un modelo marxista-leninista, ¿no? Y todos los argumentos que plantea, incluso eso de exportar piedras, un tremendo desconocimiento, por no llamarlo otra cosa. Evidentemente, la minería que explota el cobre, el oro, el Perú, la plata, el zinc, es una minería de altísima tecnología. Lo que no entienden los comunistas es que, a ver, no me permite plantear lo siguiente. Ellos se quedaron en la lectura de Marx, cuando Marx decía que el valor del trabajo era fundamental. Y claro, lo decían todos, lo decía Smith también. Pero ¿qué pasa? Si el valor sale del trabajo, decía Marx, ¿por qué le pagan tan poco al trabajador? ¿No? Y de ahí sale la diferencia entre el trabajo y el salario, que le llama fuerza de trabajo, la plusvalía y la teoría de la explotación que ya deviene en el modelo comunista. Pero hay un pequeño, gran detalle. Los factores productivos no solamente son el trabajo y el capital. No solo el trabajo, también el capital, también el conocimiento, también la información, también la tecnología, también la infraestructura, ¿no es cierto? También la capacidad gerencial. Y estos otros factores parece que no están en el libreto. Entonces, ¿qué pasa? Miren Bolivia, país que tiene una gran reserva de gas bajo su suelo. Hoy importa petróleo. ¿Por qué? Durante los 20 años del modelo socialista de Evo Morales y de Arce, ¿no? No hubo exploración. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los recursos ni sabe explorar. Conclusión, mataron la gallina que ponía los huevos, porque hasta que la gallina se murió tuvieron huevos. Y no surgieron nuevos pollitos con nuevas gallinas. No las alimentaron. Y hoy día no tienen petróleo propio. Lo tienen abajo, pero no lo pueden sacar. Venezuela, ¿no?, que es uno de los países que tiene las reservas más probadas, más grandes del mundo. Por pozo, si debería sacar 100 de petróleo, solo saca 30. ¿Por qué no saca 100? Porque le falta tecnología, porque no hizo exploración, porque los comunistas no saben ejercer la función pública, no saben de otra cosa que no sea llegar al poder para tratar de quedarse ahí. Y cuando hay que gestionar, bueno, miremos los casos de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que falta en el Perú, creo yo? Mayor educación, mayor información, para que los jóvenes sepan lo que está pasando. Claro. Hay un candidato que ha dicho que quiere hacer una economía estatal de mercado. No existe en el mundo, y si está pensando en China está muy equivocado. China es un modelo comunista en lo político, pero recontra pragmático en lo económico, sí. Yo diría casi capitalista. Por eso está como China está. China es un continente, ¿verdad? Tampoco podemos hacer el modelo chileno aquí. En suma, tampoco se trata de inventar la pólvora, hay situaciones, hay cosas que hay que hacer de todas maneras, pero lo que sí creo es que lamentablemente, y lo digo con pena, el 90% de los planes de gobierno presentados han cumplido con el requisito de presentar un plan o algo que se llama plan, pero no está estructurado, ni pensado, ni contrastado con un financiamiento y con una partida. Entonces, cuando recién estén en posibilidad de llegar al gobierno, seguramente en la segunda vuelta, ahí empezarán a preocuparse. Y ojo, si algún partido de izquierda avanzó el señor Castillo, solo en la primera vuelta, bajamos un espacio del grado de inversión. Cuando el señor Castillo ganó la segunda vuelta, nos quitaron el segundo punto de grado de inversión. Estamos ahora en el último, o primero, si quieres verlo, de grado de inversión. La siguiente bajada nos quitan el grado de inversión. Y la población, los que nos están escuchando acá, ¿y eso qué importa? Porque aquí hay pobreza, inseguridad. Importa mucho. Porque una buena parte del presupuesto que hay en el Perú del Estado está financiado con bonos soberanos. Bonos en soles que emite el Perú y que lo compran extranjeros. Esos bonos automáticamente se dejan de comprar si no somos grado de inversión. Claro, ¿no? claro. Y automáticamente hay menos plata para seguridad, para educación, para salud. Eso hay que explicar. Pero claro, candidatos, además como me imagino el estrés de buscar votos es tremendo, ¿verdad? Están arañando en los mismos sitios, entonces les es difícil también, si lo tienen, pues explicar estos temas. Claro, dos últimas preguntas. Uno, respecto a educación, usted mencionaba algunos puntos al respecto. Digamos, cuando se habla de educación, básicamente se habla de construir colegios
¿no? Que no está mal, pero se deja de lado un poco la libertad de pensamiento del estudiante, ¿no? Falta mucho de eso. ¿Usted cree que estamos en desventaja respecto a otros países con el sistema educativo que tenemos? En tremenda desventaja. La modernidad educativa que se planteó en los últimos años es una modernidad que nos ha llevado a una peor educación pública. ¿Por qué? Porque han incorporado supuestamente unas modernas teorías de la transversalidad. Te explico. Los temas no se hacen como en mi época, ¿no? Donde se hacía un curso de geografía todo el año, un curso de historia todo el año, un curso de economía todo el año, un curso de biología, etc. No, se manejan ciencias sociales, ciencias naturales, y desde ese criterio se van poniendo temas. Pero obligatoriamente hay que poner los temas transversales. ¿Cuáles son? Mira, derechos humanos, tema de igualdad de género, ¿no? Medio ambiente, algunos son importantes, por supuesto. Entonces el profesor de geografía, en lugar de explicar bien las 8 regiones naturales que Pulgar Vidal nos planteó, tiene que explicar cómo los derechos humanos están vinculados a la geografía. El profesor de historia, para explicar a sus alumnos quién fue Grau, quién fue Bolognesi, que los alumnos ahora no saben quiénes son, ¿no es cierto? Tiene que hablar del tema de género en la historia del Perú. Entonces, eso, que supuestamente es modernidad, es un tremendo daño a la educación pública. Otro tema, la sindicalización de los profesores, que es un tema que tenemos como autocrítica que plantear. ¿En qué momento la educación pública, que ha sido en algún momento muy buena, grandes personajes del Perú han salido de los colegios públicos, no de los privados? ¿En qué momento esto cambió? Cuando empezó este problema de poner requisitos sindicales a la educación. Uno de ellos, te pongo uno solo. En un colegio privado, hoy día puede enseñar un geógrafo, un biólogo, un historiador. Puede enseñar. Como enseñaban en el Colegio Guadalupe, como enseñaban antes en las unidades escolares. En un colegio público no puede enseñar. ¿Por qué? Porque en los colegios públicos es obligatorio que quien enseñe sea educador de profesión. Entonces, tenemos hoy día a los colegios públicos en desventaja a los privados, porque personas que tremendamente podrían ir a enriquecer el aula con sus conocimientos profesionales, no pueden ir porque no son maestros de origen. Son ejemplos de cómo está al revés la educación peruana. Y el primer punto sería no la infraestructura, que es cierto, que es importante, sino el contenido, el currículum. ¿Qué estamos enseñando? Una educación sin valores, una educación que no se relaciona al trabajo, una educación que no mira con autoestima su país, su historia y el mundo. Entonces tenemos estas vocaciones de complejo, ¿no? No, vamos a encerrarnos en nosotros mismos porque los malos son los que, las empresas, los buenos somos nosotros. Y los modelos que han seguido este tema, ¿qué han hecho con los pobres? Los han mantenido en la pobreza. Claro. Dando al expresidente Chávez, ¿qué haríamos con nuestra revolución si no existieran los pobres? ¿Quién votaría por nosotros? Claro. Y la última pregunta, señor Cornejo. Estamos, como mencionamos al inicio de la entrevista, a menos de 70 días de las elecciones y para muchos, sorpresivamente, esta campaña está tibia, por decirlo menos. No hay mayor presencia de esta gran cantidad de candidatos que tenemos. ¿Esta tibieza de la campaña tiene que ver justamente con eso? ¿Con que hay 36 candidatos? Sí, y también con los temas que hemos comentado de la mediocridad del sistema, la falta de confianza en las instituciones, la política y los políticos y la manera de hacer política, eso que todos son iguales, ¿no es cierto? Y eso pues genera que solamente los que generen algún elemento diferencial, que no es precisamente propositivo, sino por algún elemento que vaya a calar como interés, va a generar seguramente algún avance relativamente mayor. Pero normalmente las campañas electorales en el Perú se calientan en el último mes. O sea, yo estoy seguro que tenemos... la campaña realmente se va a poner muy, muy fuerte en el mes de marzo. Sí, sí pues. Bien, señor Cornejo, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, y esperamos tenerlo en otra oportunidad para ver también hablar de temas de coyuntura. Que tenga buena semana. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, con quien se hacía un análisis de la coyuntura, ¿no? Él ve esta agenda política
y también de campaña bastante mediocre. No se abordan los temas importantes como deberían abordarse, según su óptica. Además, señala que el comunismo no sabe ejercer una función pública, ¿no? Él ha planteado algunos escenarios que se podrían dar en estas elecciones del 12 de abril, algunos escenarios más preocupantes que otros, pero bueno, está en manos de los electores, como lo decimos aquí de forma continua, está en la mano de los electores el elegir bien, el documentarse un poco, escuchar las propuestas, que sean serias. Ya lo ha dicho Cornejo, él ha podido revisar los planes de gobierno y muchos son gaseosos, con generalidades, poco aterrizados. Incluso algunos candidatos hablan de nuevamente esta propuesta de asamblea constituyente, ¿no? Pena de muerte, cosas que parecen más sacadas para conseguir votos que otra cosa, ¿no? Se necesitan planteamientos serios y realizables, sobre todo, ¿no? Sobre todo realizables. En marzo, para Cornejo, recién se va a empezar a calentar esta campaña electoral.